Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo curso de programación. En esta ocasión aprenderemos a cómo programar desde cero en programación estructurada. Veremos nuestro lenguaje de programación que ocuparemos en este curso, en este caso será C con su variante en C++. Así que quieres aprender a programar, quédate en este video y comencemos. Primeramente tenemos lo que es la programación. La programación consiste en crear programas para computadoras con un fin de que tenemos que resolver un problema, en este caso que el cliente nos pide a nosotros como programadores resolver. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de un programador que como un buen arquitecto tiene que tener en cuenta cuáles son sus pasos a seguir para desarrollar su construcción sólida en el caso del arquitecto. En el caso de los programadores es similar, ya que también tenemos unos pasos a seguir llamados algoritmos que veremos un poco más adelante para poder llegar a un fin en común, en este caso que es poder crear nuestro programa y satisfacer la necesidad del que el cliente nos planteó, resolver el problema. Primeramente, cada programador tiene sus propios esquemas de trabajo, pero en líneas generales podemos distinguir las siguientes fases en el desarrollo de un programa. Conocer el problema a resolver. Como buenos programadores necesitamos conocer lo que es el problema que el cliente nos está planteando a nosotros. Poniendo como un ejemplo muy sencillo, un cliente me está solicitando a mí un programa en el cual sus alumnos puedan ingresar su nombre, puedan ingresar los promedios de todas sus materias y les genere un promedio en general. En este caso, mi problema a resolver es lo que tengo que conocer y para eso debo plantearme las siguientes preguntas. Al crear el programa, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuáles son los condicionantes que afectan al problema? ¿Y qué método o esquema de resolución voy a aplicar? ¿Cuáles son los datos de partida y qué resultado deseo obtener? Primeramente vamos a ver aquí lo que es un esquema en el cual nos desarrolla los pasos que tenemos que tener en cuenta. Primer eslabón del esquema dice conocer el problema a resolver. Objetivos, condicionantes, métodos, datos y resultado a obtener. Cuando un cliente me presenta a mí su problema, que su necesidad, en este caso, como tomando en cuenta el ejemplo, un programa que nos dé las calificaciones. Tengo que tener claro cuál es mi objetivo que voy a llegar. En este caso es crear el programa para que los alumnos puedan utilizarlo para saber su calificación final de todas sus materias. Tenemos que tomar en cuenta nuestros condicionantes, los métodos que vamos a utilizar, los datos que tenemos nosotros como programadores que obtener, que el usuario nos los dé a nosotros para poder programar y desarrollar la solución al problema. Y por último dato, los resultados a obtener. En este caso, que el alumno tenga su calificación final, poniendo como ejemplo este programa. Tenemos el eslabón número 2 que dice desarrollo sobre papel de algoritmo o serie de procesos e instrucciones que permiten la resolución del problema genérico, en este caso el subcódigo. Antes de crear un programa necesitamos muy bien saber lo que es un algoritmo. Como lo tenemos acá abajo explicado, un algoritmo es una serie de instrucciones que vamos a seguir para llegar a una solución del problema, para llegar a un fin, en este caso crear nuestro programa. Tenemos que desarrollar qué pasos vamos a hacer para que nosotros después lo transformemos nuestro subcódigo en un programa de computadora. En este caso el eslabón 3 es lo que nos dice, programación en ordenador, transformar el subcódigo en un programa. Cuarto paso, verificación del programa. En este caso tenemos que verificar que nuestro programa funcione bien, esté correctamente su sintaxis. Eso es algo muy importante a la hora de programar, la sintaxis correcta que vamos a utilizar para el lenguaje de programación, que en este caso va a ser C o C++. Y obviamente sus respuestas ante lo que nos solicitó el cliente, que debe ser, nuestro programa debe cumplir la característica que nos, resolver el problema que nos está planteando el cliente. Por último, viene siendo lo que es la mejora, la documentación, son cuando queremos agregar algo más al programa o necesitamos una documentación de cómo se va a utilizar nuestro programa. Así que bueno, vamos a pasar a nuestra primera palabrita de hoy, que son los algoritmos. Como decía anteriormente, un algoritmo es una serie de instrucciones o pasos a seguir para llegar a un fin o a un objetivo. En este caso vamos a poner un ejemplo muy sencillo, que es de un algoritmo para freír un huevo. Un ejemplo muy cotidiano y muy sencillo. Paso número 1, vamos a dar inicio. Paso número 2, poner a calentar aceite en un sartén. Paso número 3, cuando el aceite hume ligeramente, romper el huevo y verterlo en el aceite. Paso número 4, esperar a que solidifique el huevo.
Paso número 5, retirar el huevo del aceite, dejar que escurra y ponerlo en un plato, apagar el fuego. Paso número 6, fin. Aquí tenemos un claro ejemplo de un algoritmo demasiado sencillo, pero aquí lo importante es que ustedes vean la manera en que se está estructurando estos pasos, y esta es la manera en la que nosotros debemos generar nuestros subcódigos para después poderlos transformar en un lenguaje de programación. Vamos a ver aquí otro ejemplo más y vamos a ver las características del subcódigo en el algoritmo que vimos hace un momento. Número 1, se indica un inicio y un fin. No es necesario esto, pero sin embargo, si tenemos muchos algoritmos, esto nos puede ayudar para identificar cuál va a ser el inicio y el fin del algoritmo, y no sea un algoritmo revuelto en el que no sepamos ni dónde empieza ni dónde termina. Se subdivide el proceso en pasos, de tal manera que cada paso es dependiendo del criterio del programador. Yo sí les pido, en este caso, ahorita vamos a ver un ejercicio, un algoritmo yo puedo desarrollar un algoritmo de una manera, sin embargo, otro programador puede desarrollarlo de otra manera porque toma en cuenta diferentes factores. No hay un algoritmo correcto. Los algoritmos no son correctos. Digamos, un algoritmo para freír un huevo puede que alguien lo fría de una manera distinta y no quiere decir que esté mal. Sin embargo, que cada programador tiene una manera diferente de pensar. Ese es un punto muy importante en la programación, el ser creativo a la hora de crear tus algoritmos y tus programas. El paso número 3 que nos pide a tomar en cuenta es enumerar los pasos. No es estrictamente necesario, sin embargo nos ayuda a ser útil para identificar la secuencia en la que vamos. Paso número 5, se trata de precisar todos y cada uno de los pasos, definiendo lo mejor posible cada uno de ellos. Durante un algoritmo es muy recomendable que precisemos los pasos, que seamos muy detallados en los pasos y sin embargo que sean palabras concisas. No queremos un algoritmo que sea una oración de 4 renglones, de 5 líneas, etcétera, etcétera, porque entonces ya deja de ser funcional para nosotros. Necesitan ser algoritmos detallados y obviamente precisos, que nos den palabras clave para poder realizar la opción. En este caso es un ejemplo muy sencillo como un recetario. Un recetario te va dando las instrucciones y te va diciendo la cantidad exacta de los ingredientes que pongan. En este caso, no sé, un cuarto de una cucharada de sal, medio litro de leche. Nos está dando una cantidad específica para poder realizar esa receta. Aquí vamos a tener un pequeño ejercicio y va a ser de realizar un algoritmo para cruzar la calle. Mi solución fue, número 1, iniciamos. Número 2, buscar un paso peatonal. Número 3, mirar a la derecha y comprobar que no vienen coches. Número 4, mirar a la izquierda y comprobar que no vienen coches. Número 5, comprobar que no hay obstáculos ni huecos para llegar al extremo opuesto. Número 6, si hay un semáforo y está en verde, esperar a que esté en rojo y volver al punto número 3. Número 7, cruzar, y número 8, fin. En relación a esto, vamos a analizar que posiblemente esta es mi manera de resolver el algoritmo. Sin embargo, no quiere decir que sea la manera exacta o simplemente de esta manera puede ser. Repitiendo lo que dije hace un momento, cada programador tiene una diferente imaginación y creatividad a la hora de desarrollar sus programas y algoritmos. Vamos a destacar lo siguiente de este algoritmo. Obtener el algoritmo ha sido un proceso creativo. Dos o más personas pueden pensar en distintas formas de cruzar la calle. A lo mejor una persona a la hora de desarrollar su algoritmo puso que había un policía vial manejando el paso. En este caso entonces tienes que esperar hasta que el policía te dé el paso para tú poder cruzar la calle. Tal vez una persona lo pudo poner de esa manera o pensar de esa manera. Es lo que les decía, que nadie pensamos igual, cada uno tiene su manera diferente de pensar. Sin embargo, tenemos que tomar las características antes mencionadas para poder ser precisos en nuestros algoritmos. Se busca la economía, que las instrucciones sean las mínimas posibles, que haya el menor número de repeticiones. Lo sencillo es bello. Es lo que les mencionaba hace un momento, que se busca que las instrucciones sean mínimas pero sean muy precisas, para que así podamos llegar a nuestro objetivo de una manera sencilla. No es necesario crear algoritmos de 50 líneas en la que expliquemos un paso con que en 2 palabras se puede definir. Tenemos que ser muy concretos en nuestros pasos, pero también reducir las palabras, que no son algoritmos muy largos. También se busca la eficacia. Obtener el resultado deseado empleado en poco tiempo y obviamente empleando pocos recursos.
estando preparado para resolver situaciones imprevistas. En este caso tenemos nosotros que a la hora de desarrollar nuestro algoritmo, desarrollarlo de una manera en que no ocupemos muchos recursos. Esto se va a ver a la hora de programar, esto es muy importante a la hora de programar y obviamente estar preparados para situaciones imprevistas. Poniendo un caso en nuestro algoritmo, que vamos a cruzar la calle y se nos atraviesa un carro que no vio el alto, se nos atraviesa un perro, etcétera, etcétera. Son situaciones, poniéndolo de ejemplo como en la vida cotidiana, que pueden afectar en este caso nuestro algoritmo, por lo cual se busca mucho la eficacia en ellos. Paso número 3, pueden realizarse saltos entre distintos pasos, pero el orden es supremo y nunca se pierde. En este caso en mi algoritmo, como podemos observar, en el paso número 6, yo mencioné que si hay un semáforo y está en verde, tenemos que esperar a que el semáforo esté en rojo y volver al punto 3. Como ven, estoy mencionando un regreso a un punto 3, dada una situación que se me presente. Esto es a lo que se mencionaba las situaciones improvistas. Tal vez alguien no lo mencionó, pero ¿qué tal si queremos cruzar un semáforo y está en verde? Entonces ahí tenemos una situación, no podemos decir si el semáforo está en verde, continúa la calle porque te van a atropellar. Sin embargo, aquí estamos solventando, resolviendo una situación, una problemática que se nos planteó en este caso al cruzar la calle. Aquí le especificamos, si un semáforo está en verde, tenemos que esperar a que el semáforo cambie a rojo y volver al paso 3, que es mirar a la izquierda, mirar a la derecha, comprobar que no hay obstáculos y de tal manera en que se cumplan esos algoritmos, esas instrucciones, podemos cruzar y por último el fin, que es llegar a nuestro objetivo. En este caso en la programación existe una variante que se llama entrada, proceso, salida. Esta es parte en la programación, esto es muy importante y se le conoce como diagramas EPS, entrada, proceso, salida. A la hora de crear un programa nosotros tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Principalmente poniendo como ejemplo el programa que hemos dicho de que el usuario ingrese su nombre, ingrese su edad, ingrese sus calificaciones de la materia y nosotros le damos su promedio. Tenemos lo que son nuestros datos de entrada. Eso es una parte muy importante a la hora de crear un programa, ya que son los datos que tenemos que analizar, que tenemos nosotros como programadores, pedirle al usuario para poder realizar en este caso la acción que queremos solventar, que es obtener su promedio. Queremos realizar esa opción, pero para eso necesitamos datos de entrada. En este caso, un ejemplo, tomando en cuenta un dato de entrada sería su nombre, primeramente. ¿Por qué? Porque el programa lo está solicitando. Obviamente su edad y lo más importante, sus calificaciones. Esos son mis datos de entrada que el usuario me va a dar a mí como programador para poder llegar al segundo paso, en este caso el proceso. El proceso es lo que ejecuta la computadora internamente, dada las instrucciones que nosotros le demos. En este caso es una operación matemática muy sencilla. Tenemos que sumar las calificaciones y dividirlo entre las calificaciones que son. En este caso son 6 calificaciones, sumamos el total de esas y lo dividimos entre las que son y así obtendremos nuestro resultado. En este caso esos son los datos de salida. El usuario nos va a dar a nosotros sus calificaciones, nosotros haremos el proceso para ver el promedio y como la salida le vamos a imprimir en pantalla sus calificaciones, en este caso su promedio final, que fue el que obtuvo. Eso es muy importante a la hora de crear programas. Siempre se tiene en cuenta esto: entrada, proceso, salida. Entrada, todos los datos que vamos a necesitar nosotros como programadores para poder llevar eso a un proceso que va a ser lo que va a hacer la computadora y al final imprimir un resultado en pantalla que es lo que va a ver el usuario, que va a ver que nuestro programa funcionó efectivamente. Hasta eso, lo de declaración de variables y todo eso lo vamos a omitir. Eso ya será en otro video tutorial, un poco más detallado a lo que es cómo declarar variables y todo eso. Será en nuestro próximo video tutorial. En este caso, hoy aprendimos lo que es el diagrama o lo que es el entrada, proceso, salida, el EPS. Aprendimos a desarrollar algoritmos de una manera muy sencilla. Les recomiendo que hagan muchos ejercicios de cómo desarrollar algoritmos en programación. Ustedes planteense un problema y resuélvanlo de manera sencilla. Vimos este ejemplo muy sencillo de cómo freír un huevo, cómo cruzar una calle. Ustedes pueden realizar de cómo hacer una torta. Podemos de cómo hacer no sé, una operación matemática. Ustedes lo pueden desarrollar. Les recomiendo mucho que lo hagan primero a mano. Desarrollen las instrucciones paso a paso. Y cuando tengan sus instrucciones desarrolladas, analícenlo. Vean si podemos reducir palabras
cambiar unas palabras por otras para que sea muy sencillo, para que sea más preciso y para que cualquier persona pueda entender nuestras instrucciones. Generalmente esto ayuda mucho, el hecho de desarrollar algoritmos, para que a la hora de crear un programa se nos haga de una manera muy sencilla. El tema próximo que vamos a ver: declaración de variables, constantes y tipos de datos en programación. Eso ya lo veremos en otro video tutorial más explicado y más a detalle. Así que bueno amigos, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente curso. Adiós.